Cuando son iguales, entonces ya me da otra cosa, ¿no? Esto, como es en una señal periódica, pues también en un periodo. ¿Sale? Entonces esto indicaría que son señales ortogonales y lo único que estoy haciendo es cambiarle la amplitud a cada una de esas señales ortogonales para formar esta señal. ¿Vale? Y bueno, la forma de calcular cada uno de esos coeficientes, como dije, es esta integral, ¿no? Y entonces, igual que como hacíamos en una analogía con vectores, no sé si les platiqué alguna vez esto, los que nunca han estado conmigo, bueno, les voy a platicar esto. Cuando nosotros analizamos vectores, por ejemplo, en 2 dimensiones, pues tenemos un vector resultante, ¿no? Por ejemplo, este. Ese es como si fuera mi señal. Nada más que esta señal pues está definida en 2 dimensiones y está formada por esta señal de aquí y esta otra señal. ¿No? Y su característica es que son ortogonales. Hay 90 grados aquí, ¿no? Entonces esa es la analogía. Si a este vector le llamo, por ejemplo, el vector A, bueno, el resultante le voy a poner R, ¿no? Ese es el vector A1 y este es el vector A2. Entonces simplemente pongo R igual a A1 más A2, ¿no? Bueno, este vector lo puedo definir con vectores que le llamamos ortonormales, ¿no? Un vectorcito así y otro vectorcito así. Es decir, vectores ortogonales, pero que tienen magnitud 1. Y esta es la base de estos vectores. Entonces este vector A1 lo puedo representar con este vector unitario, dándole esta longitud. Vamos a poner que aquí esta distancia fuera A1 y esta distancia A2. Entonces el vector A1 sería A1 por el vector unitario que le voy a llamar X1. Y le voy a poner este gorrito así, ¿no? Y este vector A2 pues sería la amplitud A2 por el vector unitario que le voy a llamar X2. ¿No? Ese es X1, ese es X2. Entonces así está, ¿no? Entonces si sustituyo aquí, pues me queda A1 por X1 más A2 por X2. Y si utilizo la notación de sumatoria, pues me quedaría así. AK por XK, ¿no? Desde K igual a 1 y en este caso hasta 2. Pues esta tiene la similitud de la serie de Fourier, ¿no? Aquí están los vectores unitarios, este tiene energía 1. Aquí está su coeficiente, su número. Son ortogonales entre ellos. Y lo único que necesito es ponerle una amplitud a cada vector, ¿no? Y así obtengo mi resultante, que en este caso pues, sería la señal, ¿no? Esa es la analogía, digamos. Nada más que el vector, la señal, pues es multidimensional, no nada más de 2 dimensiones como aquí. Si dibujara este vector en 3 dimensiones, entonces aquí sería más otro vector A3 y sería un vector ortogonal, tal vez saliendo del pizarrón así. ¿No?
Y ya tendría 3 vectores, entonces tendría que poner A1, X1, A2, X2, A3, X3, etcétera, ¿no? Bueno, este tiene un número infinito, es más, vectores que tienen coeficiente negativo, ¿no? Pero ahí se ve la similitud, ¿no? Entonces, una señal está formada por señales ortogonales y cada una con cierto peso o cierta cantidad de esa señal ortogonal, ¿no? Y entonces a veces, cuando ya sabemos esto y conocemos cómo son estas señales ortonormales, o sea, los vectores unitarios, pues a veces ya no es necesario escribirlos y simplemente decimos, pues es A1, A2. Con los puros coeficientes sabemos cómo es el vector resultante, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las señales. Si nosotros nada más vemos estos coeficientes, sabemos cómo es el vector. Entonces podríamos tener una lista de coeficientes. La señal x de t la puedo representar con esos coeficientes, con c 0, con c 1, con c menos 1, ¿no? C2, C menos 2, C3, C menos 3 y así hasta el infinito, ¿no? Con todo el conjunto de coeficientes que tenga, porque yo se supone que ya conozco cómo son estas señales ortogonales y lo único que necesito son las amplitudes y claro, la posición, ¿no? Y la posición me la está dando el índice en ese caso. Y bueno, vista esta en forma de secuencia, podríamos ponerlo así, ¿no? Que es la secuencia. Pues también podríamos representarlo con bueno, aquí están en desorden, ¿no? Aquí no le puedo poner la flechita aquí porque entonces este sería el C1, C2, C3, bueno, están en desorden esos coeficientes. Tendría que ponerlo así, bueno, aquí unos puntos suspensivos, C-3, C-2, C-1, C0, C1, C2, C3 y etcétera, ¿no? Y ahora sí aquí le pongo la flechita, ¿no? Bueno. En realidad esto representaría como no exactamente la señal, sino de qué está formada, ¿no? Entonces aquí no le puedo poner un igual. Aquí está formada por estos componentes que son las amplitudes de las señales ortogonales de la que sí se forma esta señal, ¿no? Pero aquí está toda la información de la señal. Y entonces a veces que en vez de ponerlo en forma de secuencia, pues lo ponemos en forma gráfica, ¿no? Ahora, estos coeficientes se calculan haciendo esta integral y esta integral tiene un componente complejo y entonces en forma general estos deben ser complejos. Estos son números complejos, entonces necesito hacer dos gráficas. ¿Se acuerdan? Que teníamos que hacer dos gráficas cuando los números que voy a graficar son complejos. Y una puede ser la gráfica de los reales, de estos complejos, la otra gráfica de los imaginarios, y entonces ya tengo toda la información. O la más común es la magnitud de los complejos. Aquí puedo graficar la magnitud. Y acá el ángulo de fase de cada componente, ¿no? Entonces, pues voy a obtener esta gráfica. Aquí voy a inventar estos valores. Aquí podría tener el C0 de ese tamaño. Aquí el C1 de ese tamaño. El C2 tal vez de este tamaño y así, ¿no?
A veces cuando las señales son reales, cuando esta X está formada por puros números reales, entonces el espectro, que así se llama esta gráfica, es simétrico. Tiene simetría par. ¿No? Así es. Y cada uno de estos representa una frecuencia. Esa es la frecuencia 1, 2, 3, pero es K por omega 0, ¿no? Y acá la fase que pudiera tener, a veces unos tienen fase 0, a veces tienen fase pi medios, ¿no? A veces tienen fase pi, a veces cualquier otra fase, ¿no? No necesariamente un múltiplo o submúltiplo de pi, a veces 0.1, lo que sea. Es un ángulo, a veces negativos, y normalmente estos los vamos a tomar desde menos pi a pi. Son ángulos que los vamos a etiquetar desde menos pi a pi. O sea que si calculamos un ángulo y me sale un valor mayor de pi, entonces lo paso a otro cuadrante para que sea un valor de menos pi a pi. Y cuando las señales son reales, normalmente el espectro de fase pues es impar. Algo así quedaría, ¿no? Y bueno, su valor mínimo sería pi, su valor máximo pi. Entonces esto sería el espectro de una señal periódica, ¿no? ¿A qué quería llegar? A decir que el espectro de una señal periódica pues es discreto. Solo existe para ciertas frecuencias discretas. En este intervalo de en medio, entre una frecuencia y otra, no hay nada. No es que valga cero, simplemente no hay nada, ¿no? Entonces, así está definido. En cambio, en las señales no periódicas, esta función es continua. Estos son como si fueran los coeficientes de las señales ortogonales, que son estas. Pero estas señales también son continuas. Y entonces el espectro, si graficamos esos coeficientes, pues me va a quedar una gráfica continua. Digamos, podría ser así la magnitud. Entonces aquí tendría que poner magnitud de esos coeficientes con una variable continua. Y también tendríamos una gráfica de sus fases. Que también los etiquetamos desde menos pi a pi. Entonces la gráfica no puede pasar de estos valores. A veces acá podría tener una fase. Aquí a veces cambia de fase. Apenas tantito. ¿Quién sabe qué hice? Luego fallan las cosas, ¿no? Y a veces, bueno, generalmente la señal, para señales reales, la fase también es una función impar, ¿no? Entonces podría ser así. Este es un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces tengo
aquí el ángulo de fase de estos coeficientes. Y también me da una función continua. Entonces, aquí la conclusión es que si tengo una señal periódica en tiempo continuo, su espectro es una función discreta, porque solamente tiene componentes en estas frecuencias que le llamamos armónicos. Armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. De hecho, la frecuencia fundamental podría ser el armónico 0, bueno, el armónico 1 más bien, ¿no? Armónico 1, el armónico 2, el armónico 3, etcétera. Son múltiplos de esa frecuencia. Y en el caso de las señales no periódicas, el espectro es continuo, es decir, que contiene un número infinito de frecuencias dentro de cierto intervalo. En los dos casos, los espectros van hasta el infinito. O sea, tenemos un número infinito de frecuencias en los dos casos. Nada más que en muchas señales, pues las componentes de frecuencia cada vez se van haciendo más pequeños conforme va creciendo la señal, ¿no? La frecuencia más bien. Pero tiende hasta infinito, ¿no? Aquí puedo poner puntos suspensivos. Y acá hasta menos infinito. Eso en forma general, ¿no? Hay señales periódicas que solamente tienen algunas componentes. Hay señales incluso que solamente tienen una sola componente. Por ejemplo, si yo pusiera así la señal seno, ese es un ejemplo, ¿no? La señal coseno de 100 pi, pues es una señal periódica donde su frecuencia fundamental, acuérdense que esto siempre es coseno de 2pi por f, que en este caso es 50, por t, ¿no? Entonces su frecuencia fundamental son 50, quiere decir que su periodo es 1 entre 50, ¿no? La omega pues sería 2pi entre 1 entre 50, ¿no? O 2pi por 50, que son estos 100 pi. Bueno, ahí está todos los datos. Pero resulta que esta señal, si yo calculara esta serie de Fourier, con más bien estos coeficientes, pues me daría, bueno, alguien, a ver, alguien dígame cuánto dan estos coeficientes. ¿O quieren que lo hagamos? Hay que hacerlo, profe, mejor. Ok. Entonces, a veces cuando no tienen experiencia para hacerlo, lo voy a hacer como si yo no tuviera experiencia en hacer esto. Pues siempre queremos hacer la integral. Y normalmente lo hacemos de t medios a t medios cuando vemos que la señal tiene simetría par, ¿no? Entonces, bueno, aquí digo, esta es simetría par, entonces aquí uso sin límites simétricos también, ¿no? Y bueno, como dijimos, aquí va la señal, ¿no? La señal y luego la exponencial. Entonces sería aquí coseno de 100 pi t por e a la menos jk, y la omega 0 pues es 2pi por 50 o 100 pi por k, ¿no? Y aquí por t, diferencial de t. Y entonces, bueno, tenemos que hacer esta integral. Ya tenemos una señal
pues es periódica y esta también es periódica y no se parecen mucho, bueno, tendríamos que hacerlo por partes tal vez, ya se complica el asunto, pero podríamos entonces decir, ¿y qué tal si esta la convierto con Euler a exponenciales? Ese podría ser un camino, ¿no? Convertir esto a exponenciales y entonces juntarla con estas, ¿no? Con Euler sería así coseno de 100 pi t igual a 1/2 por e a la j 100 pi t más 1/2 de e a la menos j 100 pi t, ¿no? Entonces, tendría estas dos, las multiplico por estas, junto esta con esta, o sea, sumo este exponente con este exponente, y hago dos integrales, ¿no? Ahora multiplico este con este y ya. La otra sería convertir esta en coseno y seno. Entonces, también podría ser este camino, ¿no? Que a la jk por, pues aquí también son 100 pi t, convertirlo a coseno de 100 pi, aquí le voy a poner una k, esta k, por t, menos j seno de k por, digo, de 100 pi, k por t, ¿no? Y entonces es casi el mismo procedimiento, nada más que ahora multiplicar este coseno por este y este seno por este. Y bueno, aquí podríamos utilizar precisamente esa propiedad de simetría, ¿no? Porque fíjense, voy a utilizar este método. Voy a poner así primero la señal X y luego la señal ortogonal, ¿no? O las componentes ortogonales. ¿No? Entonces, hago dos integrales y la primera integral pues me queda una función que es par. Porque tengo una par por una par, me queda función par, ¿no? Y la segunda integral me queda una función impar, porque este es par y este es impar, y par por impar da impar. Y bueno, esa es una ventaja, porque entonces la señal es una integral de una señal impar en límites simétricos da 0. Entonces ya ni siquiera la voy a escribir, ¿no? Este coseno con este seno da impar y estoy integrando límites simétricos da 0. Entonces nada más me quedaría esta. Y para integrar esta función, pues voy a utilizar la propiedad de coseno de A por coseno de B. Y ustedes deben de saber cuál es esta identidad, ¿o no? ¿Ya llevaron teoría de las comunicaciones? Profesor, creo que es un medio de coseno de A más B más coseno de A menos B. ¿Ya llevaste teoría de las comunicaciones tú? Le estoy cursando. Ah, ok. La fórmula salía, profe, de como si fuera una modulación, ¿no? Exactamente, es una modulación, como si esta fuera la señal moduladora y esta la portadora, ¿no? Y entonces recuerdan que si yo veo a como, así rápido lo voy a hacer, como dos deltas centradas en A, ¿no? Este coseno, y este coseno que es la portadora centradas en B, ¿no? Cuando multiplico el espectro de la señal modulada,
pues es con portadora suprimida, se suprime la portadora y queda aquí 2 deltas divididas a la mitad, ¿no? Ahí sale el 1/2. Y esta frecuencia es A más B, ¿no? Y esta sería, aquí la escribí mal, ¿no? Y esta sería A menos B, bueno, B menos A. Pero como son cosenos, pues puedo invertir el signo porque es una función par, ¿no? Entonces, por eso les decía, si ya llevan a tirar las comunicaciones, ya se acuerdan rápido de esa identidad, ¿no? Bueno, ya su compañera nos ayudó rápido, ¿no? Pues ahí está. Entonces hacemos esa sumatoria aquí de esas identidad. Entonces aquí quedaría 1/2 de el coseno, y ahora voy a sumar 100 pi t más 100 pi kt, o sea, puedo factorizar 100 pi t, ¿no? 100 pi por t, y pongo 1 y acá, ¿no? Esa sería esta suma. Y bueno, aquí puedo cerrar la integral y hacer la otra. Bueno, el 2 lo voy a sacar. Voy a poner el 2t aquí. Decía su compañero Oscar, ¿cómo decías la vez pasada? Si ves que te estás tardando mucho en un problema, ¿cómo decías? Es que algo estás haciendo mal, ¿no? Pues yo siento que ya me tardé mucho en este problema. Bueno, aquí voy a hacer la resta. Sería 100 pi t. Ahora puedo poner A menos B o B menos A, es igual. No importa, voy a poner como puse ahí. Entonces aquí quedaría 1 menos K. ¿No? Entonces ya está. Ya la integral de un coseno. Bueno, déjenme pasar esta identidad un poquito más para acá. Y voy a continuar acá. Entonces quedaría 1 entre 2t. Y este es un seno, ¿no? Integral del coseno es seno. Entonces quedaría seno de 100 pi t por 1 más k. Aquí me salió la t como un más. Ahí está. Entre, pues la diferencial, ¿no? Que sería 100 pi por 1 más k. Estoy integrando con respecto al tiempo, ¿no? Y esto evaluada de menos t medios a t medios. Ahorita sustituyo estos valores. Más 1 entre 2t. Y ahora casi lo mismo, nada más que con resta, ¿no? Entonces aquí seno. Bueno, voy a usar corchetes acá. Ok, entonces ahora sí, vamos a sustituir, vamos a evaluar. Aquí sería seno de 100 pi, aquí pongo t medios, ¿no? Pero acuérdense que t vale 1 entre 50, entonces t medios sería 1 entre 100, ¿no? Entonces aquí voy a poner 1 entre 100 por 1 más k.
Me falta evaluar en... Bueno, déjenme borrar esto de aquí. Aquí voy a poner el 100 pi, 1 más k. ¿No? Fíjense que no aproveché el concepto de la simetría aquí también. Pude haber integrado nada más de 0 a t medios y multiplicado por 2, ¿no? Pues lo voy a hacer para ahorrarme este paso de aquí. Todavía hay tiempo para hacerlo. Entonces aquí aproveché la propiedad de que esta es una función impar y su integral es 0. Pero aquí no aproveché que esta es par por par, es par. Entonces puedo integrar solamente la mitad y aquí multiplicar por 2, ¿no? Entonces voy a aprovechar esa propiedad también. Aquí también. Aquí sería el 2. Y aquí el 2, ¿no? Ahí está. Entonces aquí integraría nada más, digo, evaluaría en 0 y en t medios. Y este 2 se elimina, ¿no? Con el 2 de arriba. Ahí está, ya me ahorré un paso. Entonces, ¿por qué? Porque seno de 0, cuando ponga t igual a 0, pues da 0. Entonces ya quedó así, ¿no? Igual acá, 1 entre t. Aquí me falta borrar este. 1 entre 100 pi, 1 menos k. Bueno, ese ya ni siquiera lo necesito, ¿no? Este de aquí. Aquí sí. Uno entre 100. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, simplificando, aquí este 100 con este 100 se va y me queda pues algo muy curioso, ¿no? ¿Ya vieron qué quedó? Seno de pi por 1 más k. ¿Y esto cuánto da? ¿Sería 0? Sería 0 para cualquier valor de k, ¿no? Y es ahí donde empiezan las dudas. Dicen, ¿cómo que 0? Una señal está formada, dijimos que por otras señales, ¿no? Aquí está la suma de esas señales con sus coeficientes. Si yo le doy amplitud 0 a esta y amplitud 0 a esta, pues ¿qué me queda? ¿A poco me queda una señal con cierta amplitud? Aquí parece que todos están haciendo 0, porque si yo pongo k igual a 0, queda seno de pi, es 0. Si pongo k igual a 1, queda 2pi, es 0. Y cualquier múltiplo de pi, seno de cualquier múltiplo de pi, es 0. Y lo mismo acá, no importa que sean negativos, si k vale 1, 2, 3, 4, me quedan menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces parece que da todo 0, ¿no? ¿O dónde está el truco aquí? ¿Les ha pasado esto? Profe, yo recuerdo que en teoría de las comunicaciones vimos que daba 0 porque se multiplicaba
por la señal ortogonal o como por el producto. Punto es que no recuerdo bien, pero es algo así, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, más o menos. O sea, realmente aquí esta señal es una señal ortogonal en sí con esta, ¿no? Y entonces por eso da 0. Pero aquí hay una pequeña particularidad. O sea, desde aquí hubiéramos podido pensar que todas dan 0 porque esta es ortogonal a esta, ¿no? ¿Sí? Pero precisamente aquí en esta prueba que hicimos acá, ¿no? Que siempre y cuando K1 y K2 fueran diferentes, son ortogonales. Y entonces, ¿qué pasaría aquí si esta K fuera igual a 1? Entonces ya no son ortogonales. O sea, una señal consigo misma no puede ser ortogonal. Y entonces eso es lo que está pasando aquí, fíjense. Porque este seno sí es 0 siempre. Y este también siempre es 0. Pero si yo sustituyo aquí K igual a menos 1, entonces acá también se va a hacer 0. Y tengo 0 entre 0, que es una indeterminación. Es decir, que el valor real de esta integral no la puedo determinar si me da 0 entre 0. Esa es una indeterminación. Y lo mismo va a pasar acá para K igual a 1. Entonces, esto va a dar 0, pero solamente para K diferente de 1 y K diferente de menos 1. En los otros dos, en estos dos valores de K, no puedo saber cuánto vale con este resultado que obtuve. Entonces, pues no me sirvió de nada, nada más para saber en qué valores de K se indetermina, ¿no? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Regresarme hasta antes de hacer la integral, por ejemplo aquí, y sustituir la K antes de integrar, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento más largo, fíjense en esta situación de aquí. Bueno, ahí me faltaron, creo, algunos términos. Déjenme ponerle bien. Esa es la función coseno y esa es precisamente la señal x a de t. Y nosotros dijimos que esa señal era una sumatoria de estas señales ortogonales multiplicadas por un coeficiente. Pues aquí tengo esa sumatoria, nada más que con dos componentes nada más. Y entonces si nosotros comparamos esto con esto, entonces aquí observamos que esta tiene una K igual a 1. ¿Sí ven? Y esta tiene una K igual a menos 1. Precisamente los valores que estoy diciendo que no puedo calcular con esto. K igual a 1 y K igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada más visualizando esto digo, pues entonces C1 vale 1/2 y C2, perdón, y C menos 1 también vale 1/2. Y entonces quiere decir que la serie de Fourier yo ya la había obtenido desde aquí, desde que empecé a analizar la señal, ¿no? O empecé a analizar cómo hacer esta integral. Desde aquí yo ya tenía la serie de Fourier, era esta. No necesitaba hacer nada. Entonces, vean, Oscar tenía razón la vez pasada, ¿no? Si ustedes están viendo que están haciendo un procedimiento muy largo,
quiere decir que algo están haciendo mal. O sea, desde aquí, ustedes ya tenían la serie de Fourier, ¿no? En un paso. Nada más habría que pensarlo un poquito. Y entonces, su espectro, de hecho, hasta no les dije acá cómo sacamos esta. Hasta se los puse así a propósito, ¿no? Y les dije, su espectro de esta es una delta centrada en A y otra en A, en menos A, ¿no? Bueno, pues el espectro de esta señal, pues es este valor de tamaño 1/2, es su magnitud, y su fase, pues es 0 porque es un real, ¿no? Entonces su espectro de fase, pues serían ceros. ¿Sí? ¿Sí ven cómo luego a veces trabajamos de más? Entonces ese es el ángulo de fase de los coeficientes. Y estas son las magnitudes. Nada más para acá igual a 1 y menos 1. Y todos los demás coeficientes valen 0. ¿Sí? Entonces aquí las fases valen 0 también. Entonces este es el espectro. Entonces por eso les decía que un espectro podría tener un número infinito de componentes. Bueno, de hecho sí las tiene, pero valen 0, ¿no? Va de menos infinito a más infinito. Y algunos de estos sí va a tener algún valor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces ya nunca más vayan a calcular la serie de Fourier de una señal que tiene una sola frecuencia o 2 o 3 frecuencias, porque esas frecuencias son precisamente las componentes que tiene esta sumatoria. ¿Sí? ¿Sí queda claro o creen que me lo saqué de la manga? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿Qué horas son? Miren, vamos a hacer otro rápido. Con el profe, mismo... Sí, dime. yo sí tenía una duda. ¿Por qué el espectro de fase era 0? Bueno, no hay. Ajá, porque son reales, ¿no? O sea, a ver. Ya, sí. ¿Sí? ¿Se lo explico? No, sí, ya. No, sí, ya sé por qué. Pero, profe, ¿se toma que son reales, pero las C? O sea, constar en un medio solamente. Perdón, no te escuché bien. Sí, o sea, no hay fase, pero porque son reales, pero son reales los coeficientes, ¿no? No como tal toda la función. Sí, los coeficientes son reales. Aquí son reales, ¿no? La señal también es real. Las señales ortogonales son complejas. No sé a qué te referías ahorita. Sí, no, sí, ya entendí, gracias. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, a ver, vamos a hacer uno para que las fases no sean, todas reales, digo, todas 0, ¿no? Por ejemplo, este es un problema clásico de ETS en señales y sistemas o en teoría de las comunicaciones. Les decía, por ejemplo, calcula la serie de Fourier de seno cúbico de, pues le voy a poner 50 pi-t, ¿no? Observen que la frecuencia fundamental podría ser 25, ¿no? Pero al elevar al cubo, quién sabe qué pasó. Porque elevar al cubo equivale
a pasarlo por un sistema no lineal. ¿Se acuerdan de eso? O sea, tengo un sistemita, meto aquí a lo mejor un seno de 50 pi-t y a la salida me sale seno cúbico de 50 pi-t. Quiere decir que el sistema está definido como así x de t y aquí y de t igual a x cúbica de t. Entonces es un sistema no lineal, podría ser, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, cuando es un sistema no lineal, lo más probable es que resulten otras frecuencias que no estaban al inicio de la, o antes de la entrada, ¿no? Bueno, más bien en la entrada del sistema, ¿no? Bueno, entonces, pensando que pudiera ser aquí su frecuencia fundamental, 1 entre 25 Hz, ¿no? Y el periodo 1 entre 25. Bueno, entonces, ya no vayan a hacer otra vez todo este procedimiento, porque se van a tardar horas en hacerlo, ¿no? Y más porque está el cubo. Entonces, simplemente cambiamos esto a Euler. Ponemos E a la J 50 pi-t menos E a la menos J 50 pi-t entre 2J, ¿no? Ese es el seno. Y ahora lo vamos a elevar al cubo. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, 2 al cubo, 8, ¿no? Luego, no sé por qué ponen 6. Pues es un lapsus mental, yo creo, ¿no? Y luego J por J por J. J por J por J. O sea, J al cubo. Menos J. Entonces aquí menos J. Ya, factorice lo saqué del... Ahora sí, elevar al cubo un binomio. ¿Se acuerdan, no? A menos B al cubo. Creo que ya se los enseñé una vez, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, el primero al cubo. E a la J 3 por 50. Voy a poner paréntesis aquí, 50. Pi por T. ¿No? Está el cubo. El segundo término es 3 veces el primero al cuadrado. Entonces aquí quedaría E a la J2 por 50. Lo voy a encerrar ahí también. Por E a la, bueno, el segundo término normal, sin elevar. Ahí está, ¿no? Más 3, el primer término. Y el segundo al cuadrado. Pues de una vez aquí le pongo 100. ¿No? 50 por 2. Menos el segundo al cubo. Entonces 150, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces... Fíjense, hay un término en común. Bueno, aquí sí debí haberle dejado. Déjenme reducir esto. E a la J 3 por 50 pi-t no, aquí, perdón. Aquí son 2 veces 50 y 1 50, pues quedan 50, ¿no? Positivo. ¿No? Se suman los exponentes. Acá quedaría menos 100 más 50, pues queda menos 50.
Y acá pues 3 veces, ¿no? No debí haberle puesto la multiplicación, bueno, así. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que hay un término en común en todas las frecuencias, que es el 50pi, ¿no? Si no encontráramos un término común así tan fácil, sí hay que buscarlo. Pero aquí ya está factorizado 50, 50, aquí está una vez, aquí menos una, aquí 3 y aquí 3. Y entonces ahí está la serie de Fourier, ¿no? ¿Sí lo ven? Este tiene una K, déjenme dibujar aquí la serie. Es así, la sumatoria desde K igual a menos infinito hasta infinito de los coeficientes por E a la J, aquí es positivo, ¿no? Por K, por omega 0, por T. Entonces tiene este formato, la omega 0, en este caso es 50pi. Aquí está la T, entonces está la T, entonces está el 50, aquí nada más es la K igual a 3, la K igual a 1, la K igual a menos 1 y la K igual a 3. Entonces pongo así, C de 3 es igual a ¿qué? 1 entre 8J. Negativo, ¿no? Este por este. El C1, a ver, déjenme checar algo. Sí es positivo. Le faltó un 2. ¿No, profe? En el ¿Perdón? segundo término no fija la K igual a 2. ¿Aquí? Sí, que es menos 3, J, 50 pi T, y ahí es un 2, ¿no? ¿Lleva un 2? ¿O no? Aquí yo veo K igual a 3, ¿no? Ya, perdón. Si No, comparo con perdón. es 3 y aquí es 1, ¿no? Nada más estaba checando la serie porque de repente dudé que la serie tiene positivo aquí, ¿no? ¿Sale? Bueno, nada más, hasta yo dudo a veces, ¿no? Entonces, aquí es positivo, quiere decir que la K es 1. Por eso pongo C1. Y entonces el coeficiente es menos por menos, da 3 entre 8J. El C, aquí ¿cuánto vale K? Vale menos 1, ¿no? Y quedaría menos 3 entre 8J. Y el último tiene coeficiente menos 3. Y es igual a menos, entre menos da más. Bueno, aquí voy a pasar la J para arriba. Quedaría J por 1/8, ¿no? Cuando paso para arriba, pasa por menos. Aquí sería menos J por 3/8. Aquí sería J por 3/8. Y aquí menos J por 1/8. ¿No? Entonces la magnitud de los coeficientes, aquí voy a poner K igual a 1, 2 y 3. Aquí 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, para C1 vale 3/8 su magnitud, ¿no? Entonces voy a ponerle acá 3/8. De hecho, también para C-1 vale 3/8. Para C3 vale 1/8. Ah, no, ese es C2, ¿no? C3 acá.
Y C3 también vale 1/8. Entonces esa sería la magnitud de los coeficientes. Y ahora la fase. ¿Qué ángulo de fase tiene este coeficiente? Bueno, ¿cuál es primero? Este de aquí. ¿Estarían en menos pi medios y pi medios no, profesor? Sí. Entonces, ¿el C1 qué fase tiene? Menos pi medios. Exactamente. Aquí pones, voy a poner aquí menos pi medios. El C0, pues vale 0. Tiene fase 0. El C3. En pi medios, ¿no? C3 es este, no. Es este de acá. Pi medios, ¿no? Y luego 0 y así, todos los demás ceros. El C-1 menos pi medios. Digo, pi medios, ¿no? Es este. Y este es 0. Y el C-3, aquí este es el menos 3, de menos pi medios, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense cómo el espectro de fase es impar, ¿no? Y el espectro de fase es par. Bueno, ahí está. Y no tuve que hacer todo el cálculo que hicimos en la otra, ¿no? Así simplemente sale la serie de Fourier. Por comparación, digamos. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Profe, y también, bueno, me acuerdo que en teoría de las comunicaciones dejó un ejercicio más o menos así, que era el cubo. Y bueno, también se puede hacer como de forma como un poco más de gráfica, de como haciéndolo como si fueran modulaciones. Ah, sí, también. También se puede. Aquí, Porque sería como esas dos deltas pues serían como moduladas en la tercera, ¿no? O centradas en la tercera. sí, tendrías que hacer doble modulación, ¿no? O sea, algo así. Ajá, sí, sí. O sea, seno de la frecuencia, seno de A por seno de A, ¿no? Y luego después seno de A. Entonces, fíjense, ahorita en magnitud, lo voy a hacer rápido en magnitud, ¿no? Entonces, de magnitud tienes esta delta y esa delta en A y menos A, ¿no? Seno cuadrado se desplaza a esta frecuencia, entonces quedaría aquí y en el 0, ¿no? Y se divide entre 2, entonces tendrían un medio y un medio. Pero también se desplaza a menos A, y entonces aquí quedaría una de un medio, y aquí se sumaría el otro medio. Entonces tendríamos aquí, pues un entero, digamos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la identidad de seno cuadrado de A? Pues es un medio menos un medio del coseno de 2A. Entonces aquí quedó en la frecuencia 2A y tiene amplitud un medio. Y la transformada de Fourier de una delta, de una constante, perdón, pues el doble de su amplitud, ¿no? Entonces aquí quedó de 1, entonces es una constante un medio. Bueno, entonces tendríamos en el seno cuadrado
Tendríamos aquí un 1. Y aquí un medio y un medio, ¿no? Ahora lo multiplicas seno cuadrado por seno. Estoy hablando de magnitud, ahorita no estoy viendo la fase, ¿no? Entonces, como es A, se tiene que desplazar este espectro aquí y acá. Entonces aquí me quedaría este de 1 dividido a la mitad, sería un medio. Y luego 2 cuadritos para acá, un cuarto, ¿no? Y luego 2 cuadritos para acá, un cuarto. Acuérdate que vale un medio y un medio. Ahí está centrado este en A. Ahora en menos A. Entonces en menos A, este quedaría de tamaño un medio. O sea que se sumaría un medio más un cuarto, son 3 cuartos, ¿no? Entonces aquí se suma el un medio y queda de altura total 3 cuartos. Y 2 cuadritos para acá, un cuarto, ¿no? Entonces queda 3 cuartos. Y 2 cuadritos para acá, 1, 2, un cuarto. Bueno, como todos son senos, entonces este es un cuarto del seno en la frecuencia 3, ¿no? Aquí es A, 2A, 3A. Pues acá está, ¿no? La suma de este más este, más bien este que ya está simplificado, este más este, te da el seno en el triple de la frecuencia, ¿no? Y aquí dice, bueno, un octavo, acuérdate que hay que ponerle un 2J, ¿no? Entonces queda un cuarto. Es un cuarto. Y estos dos en la frecuencia original son estos dos de aquí. Aquí le hace falta un 2J, lo agarramos de acá, y queda 3 cuartos del seno, ¿no? Entonces ahí está la identidad. Sería 3 cuartos del seno de A más un cuarto del seno de 3A. No sé si por ahí se cambia algún signo. Necesito checar las fases, ¿no? Bueno, pero más o menos eso sería. Déjenme ver acá. Aquí rápido lo veo. Tendríamos E a la J 3 por 50 pi-t menos E a la menos J 3 por 50 pi-t entre 8J, que es 2J por menos 4, ¿no? Que es este de aquí. Entonces me queda menos un cuarto. Ah, sí, este cambio de signo. Entonces este es menos. Ese es menos, ¿no? ¿Sí ven? Todo este forma seno y queda menos un cuarto del seno de 50, de 3 veces 50 pi-t, que es este de aquí. Ah, este es el que cambió de signo, perdón. Este. Ahora vamos a ver este de acá. Este sería menos. Ah, este se cambia con este menos y este con este menos. Sí, quedaría seno positivo. Entonces aquí más 3 cuartos del seno de 50 pi-t. Ya nada más me faltó ver las fases, pero ya está. Entonces este es positivo y este negativo. Lo podemos ver de aquí, ¿no? O sea, multiplicamos este por seno, queda un medio del seno y un medio del seno por coseno, y bueno, tendríamos que hacer esta identidad y ya. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, nada más que
visto desde el concepto de modulación también, ¿no? No sé si por ahí era lo que me comentabas, ¿no? Sí, era así. Nada más que aquí, ¿te acuerdas que en teoría de las comunicaciones poníamos, por ejemplo, estas deltas las poníamos así? Sí, era como que en el mismo plano, la magnitud y la fase, ¿no? Así ponía aquí y así, ¿no? Ajá, sí. Y luego como multiplicabas por otro seno igual, entonces esta se volteaba para abajo y esta para arriba y así, ¿no? Nada más que no lo quise hacer así porque es más jugar con estas deltas, pero en teoría de las comunicaciones me servía mucho para que viera el concepto de modulación. Bueno, aquí estamos viendo nada más las señales y lo que quería era que compararan este resultado con esta fórmula e ir discriminando y decir, pues este se parece a este, pero si pongo k igual a 3. Este se parece a este, pero con k igual a 1 y así. Porque también lo voy a hacer comparando después con la transformada o la serie de Fourier. No digo los coeficientes, ¿no? Y entonces aquí puedo poner la señal y hay que ir comparando, pero ahora aquí va a tener un signo negativo. Voy a ir descubriendo cuánto vale K, pero le tengo que cambiar el signo, ¿no? Eso lo vamos a hacer después. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya son 2:30. Ya es hora de irnos a otra cosa. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Disculpe, profe, Sí, ¿podría poner la segunda página? sí, espérame, déjame pasar la lista. Sí, gracias. Ahí está, ¿no? Bueno, este lo escribí después. Déjame borrarlo. Esto no es... O no sé si querías ver esto, pero esto estaba de más. Nada más era eso, profe. Ok. Gracias. ¿Cuál? Perdón. Aquí lo que comentamos así muy rápido es que el espectro de las señales periódicas es discreto y el espectro de las señales no periódicas es continuo, ¿no? Eso era lo más importante. Ya después fue un ejemplo. Bueno, entonces ya pasé lista, ya podemos despedirnos, ¿no? Nos vemos mañana. Mañana nos toca otra vez, ¿no? Sí, profe. Sale. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.